Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 430 Capítulo 4. El hombre de mediana edad que ingresó tenía poco más de 30 años. Llevaba un traje decente y se veía muy limpio y refrescante. Con sus hermosos rasgos faciales, era muy encantador. Liuir. Todos dejaron lo que estaban haciendo y lo saludaron. Con una suave sonrisa en su rostro, Liu Jianmin miró a sus subordinados y preguntó: ¿Cómo están los preparativos? Listo, jefe. Podemos partir de inmediato. Lin Wopin respondió: Bien. El caso en el que estamos trabajando con Crime Squad es muy importante, así que no bajes la guardia. Entendido, Liuir. Muy bien, vamos a reunirnos con el escuadrón del crimen. Todos tomaron sus cosas y siguieron a Liu Jianmin. Chen Ye llevaba una computadora principal y seguía al equipo. Sus ojos estaban fijos en la espalda de Liu Jianmin. El topo era su objetivo. En la trama original, aunque Liu Jianmin era un topo, siempre había querido convertirse en un verdadero oficial de policía. Era solo que no podía hacerlo solo y no podía escapar del control de Anchen. Después de la muerte de Anchen, Liu Jianmin acababa de recuperar su libertad. Sin embargo, se encontró nuevamente con su predestinado oponente y no tuvo más remedio que seguir cometiendo errores. Chen Ye tuvo una buena impresión de Liu Jianmin. Sin embargo, Liu Jianmin era el objetivo de su misión, así que no mostraría piedad. Esta operación fue de gran importancia y fue una operación secreta. Para no filtrar ninguna información, el superintendente Wang Zichen, quien estaba a cargo del caso, instaló temporalmente su oficina en un edificio residencial. Cuando Liu Jianmin llegó con la gente del departamento de inteligencia, el superintendente Wang y la gente de la unidad de investigación de delitos graves ya estaban esperando. Tira amarillo. Liu Jianmin saludó. Jianmin, ¿estás aquí? El superintendente Wang sonrió. Al ver a las élites del escuadrón del crimen, Liu Jianmin preguntó con curiosidad: ¿Tal gran exhibición? ¿Qué tipo de caso es este? El superintendente Wang no dijo nada. En cambio, dijo: que nuestros hermanos se preparen. Tendremos una reunión en media hora. Liu Jianmin no hizo más preguntas y dejó que los subordinados de la división de inteligencia se prepararan. Entonces todos se dispersaron y comenzaron a hacer sus propias cosas. Mirando las figuras ocupadas de todos, Chen Zhao sonrió. Recordó esta escena. En la operación de esta noche, el superintendente Wang iba a atrapar al gran jefe del club. An Chen. Esta escena no fue solo una batalla de ingenio y coraje entre el superintendente Wang y An Chen. También fue el primer enfrentamiento oficial entre los espías de ambos bandos. Para filtrar la información, ambos lados usaron sus propias habilidades mágicas, incluso usando el código Morse. El resultado final fue un empate. An Chen no había sido arrestado, pero la policía tampoco había fallado. Habían destruido un lote de bienes de An Chen que valían decenas de millones. Amin, deja de soñar despierto. Ven y ayuda, gritó un colega. La mirada de Chen Ye se había fijado en el superintendente Wang todo el tiempo. Cuando vio que el superintendente Wang se había ido, su corazón dio un vuelco y dijo: Espérame, voy a orinar. Chen Ye la persiguió después de decir esto. Fuera de la puerta. El superintendente Wang estaba fumando, usando la nicotina para suprimir la aprensión en su corazón. Después de diseñar el plan durante tanto tiempo, esta noche era el momento de enrollar la red. No podía fallar. Hola, superintendente Wang. El superintendente Wang se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Chen Ye. Preguntó: Eres del departamento de inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué no vas y te preparas? Señor, tengo noticias importantes que informarle. ¿Oh? ¿Qué noticias? El superintendente Wang preguntó sorprendido. Es así, señor. Salí a ver una película anoche y vi a Liu en la película. Al ver que estaba actuando de manera sospechosa, lo seguí en secreto y vi que él y Anchen se reunían en el cine, Yingluo. Cuando escuchó esto, el viejo rostro del superintendente Wang se oscureció por completo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Calumniar a un oficial superior es un tabú en la policía. Superintendente Wang reprendió. Chen Ye no estaba asustado en lo más mínimo. No era una persona de este mundo, de todos modos. Superintendente Wang, estoy diciendo la verdad. Incluso he oído el contenido de su conversación. El superintendente Wang miró profundamente a Chen Ye por un momento antes de preguntar. ¿Qué dijeron? Probablemente estén cambiando el código. Escuché papá y no puedo volver a cenar. Señor, tome nota, dijo Chen Ye con seriedad.
Si el inspector Liu de repente hace una llamada telefónica y dice estas palabras clave, significa que está avisando a la policía. Todavía hay Jinglu. ¿Qué más hay ahí? Preguntó el superintendente Wang, su expresión inmutable. Chen Yi recordó cuidadosamente por un momento antes de decir, Chen dijo que tenía un gran problema esta noche. Un chico de Tailandia vendrá a Hong Kong para vender productos, y la ubicación de la transacción es en Dragon Bad Beach. La supuesta reunión entre Liu Jianmin y Chen fue, por supuesto, una mentira de Chen Yi. Sin embargo, esos códigos secretos y lugares comerciales eran reales. Chen Yi ya había visto Inferno durante algunos años. Originalmente, ya había olvidado la mayoría de los detalles. Anuncios de Put Future. Pero, después de transmigrar, Chen Yi se sorprendió al descubrir que su memoria se había vuelto extremadamente buena. Mientras uno recordara cuidadosamente la película Inferno, podrían recordar los detalles. El hombre de mediana edad que entró por la puerta tenía poco más de 30 años. Llevaba un traje decente y se veía muy limpio y refrescante. Con sus hermosos rasgos faciales, era muy encantador. Liu Ir. Todos dejaron lo que estaban haciendo y lo saludaron. Con una suave sonrisa en su rostro, Liu Jianmin miró a sus subordinados y preguntó, ¿cómo están los preparativos? Listo, jefe. Podemos partir de inmediato. Lin Wopin respondió. Bien. El caso en el que estamos trabajando con Crime Squad es muy importante, así que no bajes la guardia. Entendido, Liu Ir. Muy bien, vamos a reunirnos con el escuadrón del crimen. Todos tomaron sus cosas y siguieron a Liu Jianmin. Chen Yi llevaba una computadora principal y seguía al equipo. Sus ojos estaban fijos en la espalda de Liu Jianmin. El topo era su objetivo. En la trama original, aunque Liu Jianmin era un topo, siempre había querido convertirse en un verdadero oficial de policía. Era solo que no podía hacerlo solo y no podía escapar del control de Chen. Después de la muerte de Chen, Liu Jianmin acababa de recuperar su libertad. Sin embargo, se encontró nuevamente con su predestinado oponente y no tuvo más remedio que seguir cometiendo errores. Chen Yi tuvo una buena impresión de Liu Jianmin. Sin embargo, Liu Jianmin era el objetivo de su misión, así que no mostraría piedad. Esta operación fue de gran importancia y fue una operación secreta. Para no filtrar ninguna información, el superintendente Wang Zichen, quien estaba a cargo del caso, instaló temporalmente su oficina en un edificio residencial. Cuando Liu Jianmin llegó con la gente del departamento de inteligencia, el superintendente Wang y la gente de la unidad de investigación de delitos graves ya estaban esperando. Tira amarillo. Liu Jianmin saludó. Jianmin, ¿estás aquí? El superintendente Wang sonrió. Al ver a las élites del escuadrón del crimen, Liu Jianmin preguntó con curiosidad. ¿Tal gran exhibición? ¿Qué tipo de caso es este? El superintendente Wang no dijo nada. En cambio, dijo, que nuestros hermanos se preparen. Tendremos una reunión en media hora. Liu Jianmin no hizo más preguntas y dejó que los subordinados de la división de inteligencia se prepararan. Entonces todos se dispersaron y comenzaron a hacer sus propias cosas. Mirando las figuras ocupadas de todos, Chen Zhao sonrió. Recordó esta escena. En la operación de esta noche, el superintendente Wang iba a atrapar al gran jefe del club. Chen. Esta escena no fue solo una batalla de ingenio y coraje entre el superintendente Wang y Chen. También fue el primer enfrentamiento oficial entre los espías de ambos bandos. Para filtrar la información, ambos lados usaron sus propias habilidades mágicas, incluso usando el código Morse. El resultado final fue un empate. Chen no había sido arrestado, pero la policía tampoco había fallado. Habían destruido un lote de bienes de Chen que valían decenas de millones. Amin, deja de soñar despierto. Ven y ayuda, gritó un colega. La mirada de Chen Yi se había fijado en el superintendente Wang todo el tiempo. Cuando vio que el superintendente Wang se había ido, su corazón dio un vuelco y dijo, espérame, voy a orinar. Chen Yi la persiguió después de decir esto. Fuera de la puerta. El superintendente Wang estaba fumando, usando la nicotina para suprimir la aprensión en su corazón. Después de diseñar el plan durante tanto tiempo, esta noche era el momento de enrollar la red. No podía fallar. Hola, superintendente Wang. El superintendente Wang se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Chen Yi. Preguntó, ¿eres del departamento de inteligencia, verdad? ¿Por qué no vas y te preparas? Señor, tengo noticias importantes que informarle. ¿Oh? ¿Qué noticias? El superintendente Wang preguntó sorprendido. Es así, señor. Salí a ver una película anoche y vi a Liu Ir en la película.
Al ver que estaba actuando de manera sospechosa, lo seguí en secreto y vi que él y Anchen se reunían en el cine, Yingluo. Cuando escuchó esto, el viejo rostro del superintendente Wang se oscureció por completo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Calumniar a un oficial superior es un tabú en la policía. Superintendente Wang reprendió. Chen Ye no estaba asustado en lo más mínimo. No era una persona de este mundo, de todos modos. Superintendente Wang, estoy diciendo la verdad. Incluso he oído el contenido de su conversación. El superintendente Wang miró profundamente a Chen Ye por un momento antes de preguntar. ¿Qué dijeron? Probablemente estén cambiando el código. Escuché papá y no puedo volver a cenar. Señor, tome nota, dijo Chen Ye con seriedad. Si el inspector Liu de repente hace una llamada telefónica y dice estas palabras clave, significa que está avisando a la policía. Todavía hay Jingluo. ¿Qué más hay ahí? Preguntó el superintendente Wang, su expresión inmutable. Chen Ye recordó cuidadosamente por un momento antes de decir, Anchen dijo que tenía un gran problema esta noche. Un chico de Tailandia vendrá a Hong Kong para vender productos, y la ubicación de la transacción es en Dragon Bad Beach. La supuesta reunión entre Liu Jianmin y Anchen fue, por supuesto, una mentira de Chen Ye. Sin embargo, esos códigos secretos y lugares comerciales eran reales. Chen Ye ya había visto Inferno durante algunos años. Originalmente, ya había olvidado la mayoría de los detalles. Anuncios de Put Future. Pero, después de transmigrar, Chen Ye se sorprendió al descubrir que su memoria se había vuelto extremadamente buena. Mientras uno recordara cuidadosamente la película Inferno, podrían recordar los detalles. El hombre de mediana edad que entró por la puerta tenía poco más de 30 años. Llevaba un traje decente y se veía muy limpio y refrescante. Con sus hermosos rasgos faciales, era muy encantador. Liu Ir. Todos dejaron lo que estaban haciendo y lo saludaron. Con una suave sonrisa en su rostro, Liu Jianmin miró a sus subordinados y preguntó, ¿cómo están los preparativos? Listo, jefe. Podemos partir de inmediato. Lin Wopin respondió, bien. El caso en el que estamos trabajando con Crime Squad es muy importante, así que no bajes la guardia. Entendido, Liu Ir. Muy bien, vamos a reunirnos con el escuadrón del crimen. Todos tomaron sus cosas y siguieron a Liu Jianmin. Chen Ye llevaba una computadora principal y seguía al equipo. Sus ojos estaban fijos en la espalda de Liu Jianmin. El topo era su objetivo. En la trama original, aunque Liu Jianmin era un topo, siempre había querido convertirse en un verdadero oficial de policía. Era solo que no podía hacerlo solo y no podía escapar del control de Anchen. Después de la muerte de Anchen, Liu Jianmin acababa de recuperar su libertad. Sin embargo, se encontró nuevamente con su predestinado oponente y no tuvo más remedio que seguir cometiendo errores. Chen Ye tuvo una buena impresión de Liu Jianmin. Sin embargo, Liu Jianmin era el objetivo de su misión, así que no mostraría piedad. Esta operación fue de gran importancia y fue una operación secreta. Para no filtrar ninguna información, el superintendente Wang Zichen, quien estaba a cargo del caso, instaló temporalmente su oficina en un edificio residencial. Cuando Liu Jianmin llegó con la gente del departamento de inteligencia, el superintendente Wang y la gente de la unidad de investigación de delitos graves ya estaban esperando. Tira amarillo. Liu Jianmin saludó. Jianmin, ¿estás aquí? El superintendente Wang sonrió. Al ver a las élites del escuadrón del crimen, Liu Jianmin preguntó con curiosidad. ¿Tal gran exhibición? ¿Qué tipo de caso es este? El superintendente Wang no dijo nada. En cambio, dijo, que nuestros hermanos se preparen. Tendremos una reunión en media hora. Liu Jianmin no hizo más preguntas y dejó que los subordinados de la división de inteligencia se prepararan. Entonces todos se dispersaron y comenzaron a hacer sus propias cosas. Mirando las figuras ocupadas de todos, Chen Zhao sonrió. Recordó esta escena. En la operación de esta noche, el superintendente Wang iba a atrapar al gran jefe del club. Anchen. Esta escena no fue solo una batalla de ingenio y coraje entre el superintendente Wang y Anchen. También fue el primer enfrentamiento oficial entre los espías de ambos bandos. Para filtrar la información, ambos lados usaron sus propias habilidades mágicas, incluso usando el código Morse. El resultado final fue un empate. Anchen no había sido arrestado, pero la policía tampoco había fallado. Habían destruido un lote de bienes de Anchen que valían decenas de millones. Amin, deja de soñar despierto. Ven y ayuda, gritó un colega. La mirada de Chen Ye se había fijado en el superintendente Wang todo el tiempo. Cuando vio que el superintendente Wang se había ido, su corazón dio un vuelco y dijo, espérame, voy a orinar.
Chen la persiguió después de decir esto. Fuera de la puerta. El superintendente Wang estaba fumando, usando la nicotina para suprimir la aprensión en su corazón. Después de diseñar el plan durante tanto tiempo, esta noche era el momento de enrollar la red. No podía fallar. Hola, superintendente Wang. El superintendente Wang se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Chen. Preguntó. Eres del departamento de inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué no vas y te preparas? Señor, tengo noticias importantes que informarle. ¿Oh? ¿Qué noticias? El superintendente Wang preguntó sorprendido. Es así, señor. Salí a ver una película anoche y vi a Liu en la película. Al ver que estaba actuando de manera sospechosa, lo seguí en secreto y vi que él y Anchen se reunían en el cine, Yingluo. Cuando escuchó esto, el viejo rostro del superintendente Wang se oscureció por completo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Calumniar a un oficial superior es un tabú en la policía. Superintendente Wang reprendió. Chen Ye no estaba asustado en lo más mínimo. No era una persona de este mundo, de todos modos. Superintendente Wang, estoy diciendo la verdad. Incluso he oído el contenido de su conversación. El superintendente Wang miró profundamente a Chen Ye por un momento antes de preguntar. ¿Qué dijeron? Probablemente estén cambiando el código. Escuché papá y no puedo volver a cenar. Señor, tome nota, dijo Chen Ye con seriedad. Si el inspector Liu de repente hace una llamada telefónica y dice estas palabras clave, significa que está avisando a la policía. Todavía hay Jingluo. ¿Qué más hay ahí? Preguntó el superintendente Wang, su expresión inmutable. Chen Ye recordó cuidadosamente por un momento antes de decir, Anchen dijo que tenía un gran problema esta noche. Un chico de Tailandia vendrá a Hong Kong para vender productos, y la ubicación de la transacción es en Dragon Bad Beach. La supuesta reunión entre Liu Jianmin y Anchen fue, por supuesto, una mentira de Chen Ye. Sin embargo, esos códigos secretos y lugares comerciales eran reales. Chen Ye ya había visto Inferno durante algunos años. Originalmente, ya había olvidado la mayoría de los detalles. Pero, después de transmigrar, Chen Ye se sorprendió al descubrir que su memoria se había vuelto extremadamente buena. Siempre que recuerde cuidadosamente la película Asuntos Infernales, podrá recordar los detalles. 431 mayor, ¿me estás llamando mayor? Según la información que tenía Lu Qing, podía dividir aproximadamente el desarrollo del mundo entero en 5 etapas. El período de desarrollo fue el período entre la apertura del Dao inmortal de Luan y la apertura de la conexión con el reino divino ilimitado y el abismo sin fondo. Fue la etapa del desarrollo de la civilización primordial de una civilización bárbara a una civilización altamente desarrollada de cultivadores inmortales. En esta etapa, hubo muchas batallas entre los cultivadores humanos, la raza de los monstruos y la raza del mar. Incluso hubo conflictos directos entre el mundo de origen y el pequeño mundo satélite. Sin embargo, en general, el mundo entero estaba en paz y en constante desarrollo en esta etapa. En las primeras etapas de la invasión, los cultivadores humanos aún podían detenerlos, pero al principio no los trataron como una amenaza seria. Incluso los cultivadores humanos no tenían una mentalidad unificada para tratar a dioses y demonios como enemigos. Como resultado, bajo tales circunstancias, los humanos perdieron sus posiciones extremadamente rápido. Como resultado, se perdió una gran cantidad de tierra y cultivadores, e incluso se desarrolló hasta el punto de que el mundo casi fue destruido. Fue solo después de sufrir un golpe tan fuerte y rápido que los humanos reaccionaron rápidamente. Varios pequeños mundos y fuerzas se enfrentaron a una gran amenaza, y no tuvieron más remedio que unirse y luchar hasta la muerte contra los dioses. Él debería estar en esta etapa ahora. Al norte de la secta Yuyan, en las vastas llanuras heladas, había aparecido una gran cantidad de demonios. Los fantasmas blancos eran la fuerza principal, complementados por una gran cantidad de otros demonios de alto nivel con atributos de hielo. El ejército de demonios también estaba atacando desde el norte hacia el sur, pero en comparación, la invasión de los ghouls blancos hacia el sur, que ocurría una vez cada pocas décadas, era como un juego de niños. Había escuchado de la gente de la secta Yuyan que la guerra de los demonios en el sur había sido extremadamente brutal. Por ejemplo, el rey ghoul blanco de tercer rango, en esta era, no existía tal cosa como un rey ghoul blanco, y un ghoul blanco de tercer rango no era digno de ser llamado rey, era simplemente la carne de cañón más ordinaria. Había muchos ghouls blancos de cuarto rango, e incluso una gran cantidad de demonios malignos de octavo rango. Este tipo de necrófagos blancos solo podrían eliminarse fácilmente si se enviaran inmortales.
De lo contrario, incluso los perspicaces expertos en el reino del vacío solo tendrían una probabilidad de 50 a 50 de matarlos. Por ejemplo, su secta de humo de Jade había respondido a la llamada. Cuando se mudaron, habían reunido a las élites de la secta y se dirigieron al norte para participar en la guerra. Solo 6 patriarcas regresaron de la batalla. El gran anciano que había alcanzado el reino del mar espiritual murió en la batalla, y todos los Dharma Laksanas de la secta murieron en la batalla. Pero después de pagar un precio tan alto, la línea del frente solo pudo aguantar. Anuncios de Put Future. Sin embargo, una gran cantidad de espíritus malignos continuaron emergiendo de las llanuras de hielo del extremo norte y luego se dirigieron al sur. Incluso los optimistas no pensaron que la línea del frente podría aguantar demasiado tiempo. Pensándolo bien, esta primera etapa fue la etapa del colapso. Después de eso, Luan probablemente se sacrificaría para crear la cerradura del mundo para sellar la conexión entre el mundo de la deidad sin límites, el abismo sin fondo y el mundo principal. Con esto como evento simbólico, se dio inicio a la tercera fase. En este punto, el número de dioses y demonios dejó de aumentar. Sin embargo, debido al colapso del mundo de origen, la cantidad de dioses y demonios que habían venido al mundo de origen era muy alta, y una gran cantidad de formas de vida nativas se habían corrompido o se habían rendido. Este fue un período muy difícil, y era poco probable que los dioses y los demonios estuvieran dispuestos a fracasar. Por un lado, el número y la fuerza promedio de las personas restantes en el mundo de origen eran muy poderosos. Por otro lado, deben estar esforzándose por descifrar el bloqueo mundial que hizo Luan y tratar de reabrir el canal. Durante este periodo, los celestiales formaron la Asociación Celestial para gobernar las 10.000 razas. Reunieron su fuerza para luchar contra los dioses y los demonios, eliminarlos y proteger el bloqueo mundial. Al final, en esta etapa, la fuerza principal de los dioses y demonios fue destruida, y los inmortales casi mueren junto con estos dioses y demonios. La cuarta etapa después de esa fue conocida como la etapa Nirvana. Aunque el mundo de origen tuvo una amarga victoria al final, los logros de su civilización casi fueron destruidos. Una gran cantidad de cultivadores habían muerto, lo que dificultaba la continuación de su civilización. Al mismo tiempo, debido a la existencia del bloqueo mundial, el nivel de poder de todo el mundo disminuyó gradualmente. La antigua civilización que estaba al borde de la destrucción también perdió el suelo para crecer y recuperarse, y fue completamente destruida. Hablando teóricamente, este período de desolación en realidad ha continuado hasta hoy. Aunque la civilización del mundo entero se había desarrollado de nuevo, ya fuera el gran imperio Zhou más glorioso y unificado del pasado o los 9 grandes imperios celestiales del presente, todos eran extremadamente simples y toscos en comparación con la antigua civilización del pasado. No pudieron alcanzar ese nivel en absoluto. El bloqueo mundial tuvo una gran influencia. En este momento, lo que Luan tenía que enfrentar era el final de la cuarta etapa y la quinta etapa, que era el momento en que los dioses y los demonios invadirían nuevamente. Era difícil decir cómo sería el futuro, pero solo podía haber 2 finales. El mundo principal estaba lejos de estar listo para la invasión oficial de los dioses y demonios. El mundo entero se había integrado completamente en el ilimitado mundo de Dios o el abismo sin fondo. Si ese era el caso, no había necesidad de nombrarlo. Podía esperar a la muerte. Anuncios de Put Future. El segundo resultado fue cortar la causa y el efecto a través de la copia de seguridad del tiempo, lo que provocó que el paso entre el abismo y el reino divino se cerrara gradualmente. Retrasaron con éxito la invasión de los dioses y los demonios hasta miles o incluso decenas de miles de años después. En ese momento, el origen del bloqueo mundial ya no sellaría el límite superior del poder mundial. Después de un período tan largo de desarrollo, el mundo probablemente podría restaurar gran parte de sus tiempos antiguos. Al mismo tiempo, después de miles de años de preparación, el mundo entero definitivamente estaría más preparado que la antigua civilización que fue repentinamente invadida. Incluso podrían cambiar las tornas y encontrar el canal a través del cual invadieron los dioses y los demonios. Antes de que invadieran, los harían retroceder y encontrarían una manera de cerrar estos canales para garantizar la seguridad de todo el mundo. Además, cuando se cerró el pasaje, el mundo entero se mantuvo alejado del mundo divino y del mundo de los demonios para evitar ser invadido nuevamente. En resumen, Yin Yin todavía tiene que concentrarse en limpiar la instancia. Luan suspiró con emoción. Mayor, ¿dijiste mazmorra de instancia? ¿Qué mazmorra de instancia? El adolescente, deidad de la espada blanca, que también era Ian Luo, no pudo evitar preguntar cuando escuchó lo que dijo Luan.
En los últimos días, Lukin había pasado la mayor parte de su tiempo charlando con Ian Luo y guiándolo en el cultivo de su técnica de espada. Solo sacar un poco de las cosas en el código de la espada Tai Bai sería suficiente para que Ian Luo se beneficiara durante mucho tiempo. Lo más importante fue que Ian Luo se dio cuenta de que los dos tenían el mismo hilo de pensamiento en muchos sentidos. Era solo que Lukin había ido más lejos que él y era más maduro en su forma de pensar. Además, cuando Lukin conversó con él, no se dio aires. Como resultado, aunque los dos solo habían estado en contacto durante 5 días, Ian Luo ya había tratado a Lukin como un amigo cercano y una guía en su propio camino de cultivo. Lukin lo respetaba aún más que su propio maestro. Este sentimiento hizo secretamente feliz a Lukin. Te enseñaré las cosas que tú me enseñaste y deberías agradecerme. Esto también hizo que Lukin se sintiera bastante feliz durante los últimos días del fragmento de tiempo. Cuando vio que el fragmento de tiempo estaba a punto de terminar, Lukin sonrió y dijo: el mundo necesita que lo salves. Además, también necesito agradecer al mayor por su apoyo. Señor. Mayor, ¿me estás llamando mayor? La cara del inmortal Ian Luo de la espada blanca estaba llena de confusión. Esta expresión desconcertada de repente se congeló frente a Lukin. Luego, se disolvió gradualmente y finalmente se convirtió en burbujas. Cuando volvió a levantar la cabeza, Lukin se dio cuenta de que había regresado a la montaña Yuyan decenas de miles de años después. Todo seguía igual que antes. 432 Capítulo 4. Lukin recibió comentarios inmediatamente después de que salió del fragmento de tiempo. Fragmento de tiempo de 5 estrellas completado. Calamidad de la secta Yuyan. Se espera que la invasión de los dioses y demonios se retrase 3 meses. Recibió el regalo del tiempo de 5 estrellas. Obtuvo semilla de origen de 5 estrellas. Has recibido 7899 karma. Estas recompensas eran todas las cosas que se merecía. Dejando a un lado el karma negativo, 3 meses fue un tiempo relativamente largo. Un fragmento de tiempo de 3 estrellas solo podría extender el tiempo de 3 a 5 días. Los estudiantes de 4 estrellas tardaron menos de 20 días en llegar a un mes. 3 meses para un 5 estrellas. Esto estaba dentro de sus expectativas. Se estimó que un fragmento de tiempo de 6 estrellas, que estaba en el nivel de materialización, solo podría retrasar la invasión de dioses y demonios durante medio año. Si realmente quisiera retrasar la invasión de los dioses y demonios, tendría que confiar en los fragmentos de tiempo de nivel superior. Si no se hizo bien, un fragmento de grado 9 podría retrasar el tiempo cientos de años, o incluso cientos de años. En cuanto a las 2 recompensas de 5 estrellas, eran las cosas que se podían obtener después de que se liquidara cada fragmento de tiempo. El regalo del tiempo podría acelerar el cultivo de uno, mientras que la semilla de origen podría mejorar continuamente el físico y el talento de uno. Lukin no dudó. Inmediatamente entró en un estado de cultivo. Lukin podía sentir claramente que el cultivo era diferente al anterior. Anuncios de Put Future. Lo primero fue que claramente podía sentir que todo su cuerpo estaba mucho más relajado. Estaba acostumbrado, así que no lo sintió. Sin embargo, cuando comparó el sentimiento de cultivo en el pasado con el presente, sintió como si su cuerpo estuviera atado. Este debería ser el efecto más directo de la recuperación de las 2 fuentes mundiales de focas. El segundo punto fue que Lukin sintió que el flujo del tiempo en su cuerpo había sufrido algunos cambios sutiles. Cuando se estaba cultivando, podía sentir claramente que, aunque se había estado cultivando durante bastante tiempo, no sentía que había pasado mucho tiempo en el mundo exterior. Este fue un aumento obvio en su velocidad de cultivo. El tercer punto fue que Lukin podía sentir que siempre había una fuerza en su cuerpo que surtía efecto cuando se estaba cultivando. Mejoraría continuamente su talento y físico. Después de experimentarlo por sí mismo, Lukin pudo sentir claramente que, además del problema del origen del bloqueo mundial, las otras 2 cosas seguían siendo muy útiles. Lukin, que era un cultivador del reino de la materialización, podía disfrutar del regalo del tiempo de 5 estrellas y la semilla de origen, y ya había experimentado un cambio tan grande. ¿Y si obtuviera un 6 estrellas 1? El efecto probablemente sería aún más obvio. Para los cultivadores de bajo nivel, como los cultivadores de la etapa inicial de iluminación, no sería el efecto particularmente obvio si obtuvieran el regalo del tiempo de 3 estrellas y la semilla de origen. De hecho, así fue.
Un grupo de cultivadores ya había experimentado los beneficios de estos dos artículos. Este grupo de cultivadores aún era pequeño en número, pero tenían boca y difundirían rumores. Bajo la publicidad generalizada de estas personas, una gran cantidad de personas realmente conocían los beneficios de luchar por fragmentos de tiempo. Por supuesto, había un riesgo, pero los beneficios de pelear alguna vez fueron como elixires que no se podían comprar con dinero. En el mundo de la cultivación de hoy, hubo demasiados casos de cultivadores luchando con sus vidas por los recursos. De hecho, las cosas por las que luchaban no parecían valer mucho. Además, la secta Qingfen, la secta Yunxiao y la corte imperial de Greatian tenían sus propias políticas de incentivos físicos correspondientes. Con tantas formas, aumentó la cantidad de personas que estaban dispuestas a luchar por fragmentos de tiempo. Por supuesto, la mayoría de los cultivadores de bajo nivel solo podían mirar. Después de todo, el peor fragmento de tiempo fue al menos un fragmento de 3 estrellas. Sin embargo, incluso si eran cultivadores de la etapa de iluminación inicial y superior, todavía había un buen número de ellos. Anuncios de Put Future. Además, para Lu Qin, el fragmento de tiempo podría acelerar el cultivo de los cultivadores. Esto fue solo una sorpresa inesperada. En esencia, todavía tenía que deshacerse del fragmento de tiempo. Por lo tanto, no importaba quién necesitaba más el regalo del tiempo o la semilla de origen cuando se trataba de la selección de los candidatos. Por el contrario, era más importante elegir a la persona que tenía más posibilidades de resolver el fragmento de tiempo. Muchos cultivadores entrarían en el cultivo a puerta cerrada durante un período de tiempo después de haber terminado con los fragmentos de tiempo para no desperdiciar los beneficios por los que habían trabajado tan duro para obtener. Esto hizo que la velocidad de procesamiento de los fragmentos de tiempo no fuera tan rápida como se imaginaba. Sin embargo, Lu Qin sintió que la situación general dentro del reino Yan se había resuelto. Los fragmentos de tiempo de bajo nivel no tardarían mucho en aclararse. Ahora, el objetivo de Lu Qin podría establecerse aún más lejos. ¿Qué pasa con los fragmentos de tiempo de alto nivel? Definitivamente era imposible confiar en él mismo y en un pequeño número de adeptos al Dharma. Además, había incluso adeptos de niveles más altos con los que ni siquiera él tenía la capacidad de lidiar. En esencia, todavía era necesario acelerar el cultivo de cultivadores de alto nivel. Lu Qin ya estaba en medio de este asunto. Por el momento, no tenía muchas formas de pasar de la etapa del alma naciente a la etapa del Dharma. Sin embargo, Lu Qin sintió que podría ser de alguna ayuda cuando el núcleo dorado irrumpió en el reino del alma naciente. Probó esto en un cultivador de la secta Yunxiao en el pináculo del reino del núcleo dorado de la 9ª etapa. Esa persona ya estaba preparada para abrirse paso. Después de que Lu Qin se enteró, lo llamó. Luego, el avance normal continuó. Sin embargo, él haría guardia a un lado. El riesgo de que un núcleo dorado se abriera paso hasta el reino de la materialización también era muy alto. El fracaso le costaría la vida. Además, era diferente de irrumpir en el ámbito de la construcción de cimientos. Los cultivadores de la construcción de cimientos también podrían comer píldoras de construcción de cimientos. No importa cuán caros fueran, comer uno podría al menos salvarles la vida. Sin embargo, al pasar al nivel original, incluso si tuviera dinero, no podría comprar este tipo de cosas. El fracaso significaba la muerte. Sin embargo, Lu Qin sintió que su libro de creación podría ser útil en ese momento. Después de una serie de intentos, descubrió que efectivamente era así. Con la ayuda de Lu Qin, el cultivador de la secta Yunxiao en la cima del reino del elixir dorado pudo sentir claramente que su proceso de avance fue muy fluido. Siempre había un poder muy nutritivo que reponía las pérdidas de su cuerpo. Sin embargo, tal vez su suerte no fue demasiado buena, o tal vez su acumulación habitual no fue suficiente, pero al final, su intento de abrirse paso fracasó. Sin embargo, no importaba si fallaba. No murió por esto. Esto era lo más importante. En el último momento de su avance, destrozó su núcleo dorado y cometió un error en el paso de dar a luz a su alma naciente. El núcleo dorado se hizo añicos, pero el alma naciente no salió. En este momento crítico, la verdadera esencia suprema de Lu Qin inmediatamente mostró su poder y reprimió con fuerza la explosión incontrolable de la verdadera esencia. También usó su poderoso efecto nutritivo para curar el núcleo dorado destrozado. 433 Capítulo 355. ¿Dónde está este lugar? Tian estaba perdido. Mundo. De lo contrario, estaría en peligro. ¿Dónde está este lugar? Tian estaba perdido. Tian se miró las palmas de las manos y había dos marcas en ellas, el frente y el dorso de un extraño mundo extraño. En este momento,
Y así, Ye Tian regresó a la Tierra para preparar algunas cosas antes de emprender una aventura a otro mundo. De lo contrario, estaría en peligro. ¿Dónde está este lugar? Ye Tian estaba perdido. Acababa de regresar a su hogar ancestral después de graduarse de la universidad, pero no pudo encontrar trabajo. Había aprovechado para visitar las montañas cercanas por un tiempo. No esperaba que la primera noche que regresara a la antigua residencia, la molestaran. Por mosquitos. Anuncios de Put Future. Solo recordaba que había matado a golpes a un extraño mosquito. Cuando lo golpeó hasta matarlo, le dolían tanto las manos que no podía soportarlo. Luego, se desmayó. Cuando despertó, ya estaba en un entorno desconocido. Estaba seguro de que esto no era la Tierra, porque había dos soles colgando en el cielo, uno grande y otro pequeño. El pequeño sol probablemente parecía más pequeño porque estaba un poco lejos. Desde el suelo, era solo una décima parte del tamaño de un sol normal. Pero pase lo que pase, era imposible ver dos soles en la Tierra. Como tal, esto no era la Tierra. ¿Matar un mosquito también puede causar transmigración? Ye Tian pensó. Pero pronto se dio cuenta de que esto no parecía ser una transmigración. ¿Qué es esto? Ye Tian se miró las palmas de las manos y había dos marcas en ellas, la parte delantera y trasera de una extraña criatura. Esta criatura tenía 4 garras y alas. Parecía ser un pájaro. No, esto es un poco familiar. Ahora recuerdo. Es el extraño mosquito que maté. Parece un pájaro que se ha encogido muchas veces. Ye Tian preguntó sorprendido. En otras palabras, su venida a este mundo muy probablemente estuvo relacionada con esta ave. Anuncios de Put Future. Ye Tian miró fijamente el sello, su conciencia absorbida por él. En el siguiente instante. Ya había regresado a su hogar ancestral en la Tierra. Ya estoy de vuelta. Los ojos de Ye Tian se abrieron con incredulidad. Luego trató de enfocar su conciencia en la marca del reverso. Wash. El cuerpo de Ye Tian desapareció del hogar ancestral y una vez más fue transportado a otro mundo. Ahora, Ye Tian finalmente entendió. La marca positiva podría traerlo de regreso a la Tierra, y la marca negativa podría traerlo a este extraño mundo extranjero. En este momento, Ye Tian estaba en una pequeña colina rodeada de árboles y, de un vistazo, parecía que estaba en un bosque. El otro mundo debería ser muy peligroso. Tengo que ser cuidadoso. Y así, Ye Tian regresó a la Tierra para preparar algunas cosas antes de emprender una aventura a otro mundo. De lo contrario, estaría en peligro. 434 La Academia de Cultivadores. Él no moriría por abrirse paso. De hecho, ni siquiera sufriría demasiado daño ni tendría efectos secundarios graves. Con tal garantía, sería de gran ayuda para los cultivadores en su avance. En el pasado, abrirse paso era una coyuntura de vida o muerte. Aunque el cultivador de la secta Yunxiao del reino del elixir dorado máximo no logró abrirse paso, aún agradeció profusamente a Lu Qin antes de irse. Esto era equivalente a salvarle la vida directamente. ¿Cómo no iba a darle las gracias? Lu Qin agitó su mano y le pidió que se fuera. También dijo, la próxima vez, prepárate. No me hagas perder el tiempo. He decepcionado a Lord Lu. Qian, dame 5 años. No te decepcionaré la próxima vez. El hombre estaba avergonzado. Hablaremos de eso cuando llegue el momento. Tomó bastante tiempo ayudar a alguien a abrirse paso. Todo el tiempo necesario para abrirse paso, después de alcanzar un nivel alto, a menudo era de unos pocos meses, o incluso cerca de un año. Afortunadamente, Lu Qin no necesitaba cuidarla todo el tiempo. Todo lo que necesitaba hacer era dejar una semilla de creación en la persona que se había abierto paso. Entonces, no iría demasiado lejos. Simplemente se quedaría cerca y se cultivaría normalmente. La semilla del destino podría producir muy buenos efectos protectores y complementarios. Fue incluso más útil que muchos tesoros celestiales y terrenales costosos. En cuanto a él, solo necesitaba prestar más atención y sentir la situación del avance en todo momento. Mientras pudiera ayudarlos en el momento crítico, podría garantizar que no habría ningún problema. En realidad, esto fue lo que hizo Lu Qin cuando ayudó a este discípulo de la secta Yunxiao a lograr un gran avance. Para Lu Qin, su propio cultivo se vería naturalmente afectado. Después de todo, no podía estar completamente concentrado en otras cosas. Sin embargo, no le afectaría mucho si cultivaba normalmente, siempre y cuando no entrara en un estado en el que se concentrara en cultivar durante mucho tiempo. Lu Qin probablemente haría lo mismo en el futuro, pero definitivamente no sería el cuidador de nadie. Por ejemplo, Lu Qin podría tardar 1 o 2 años en reunir más de 10 cultivadores del reino del elixir dorado al mismo tiempo. Cuando se abrieran paso, podría vigilarlos juntos.
Para Lu Qin, esto definitivamente sería una carga. Si tuviera que encargarse de los avances de más de 10 personas al mismo tiempo, su eficiencia de cultivo se reduciría drásticamente. Sin embargo, el aumento en la eficiencia fue muy alto. Si pudiera ayudar a su lado y ganar más de una docena de cultivadores de Yuanyin en poco tiempo, definitivamente valdría la pena. Después de pensarlo un poco, Lu Qin envió una transmisión de voz a Lu Chaoxi y a los demás, pidiéndoles que difundieran la noticia. Después de que se difundiera esta noticia, definitivamente habría muchos cultivadores de alto nivel que serían tentados. Lu Qin les daría 10 años para prepararse. Esperaba que después de 10 años, pudiera producir muchos cultivadores nacientes del reino del alma. Justo cuando Lu Qin estaba planeando estas cosas, recibió una noticia. Raynor Shin había regresado. Lu Qin básicamente había dejado a Raynor Shin a su suerte. Después del incidente en la ciudad de Dongyan, Lu Qin controló la mente de este adepto al Dharma con una falla en su alma y lo trajo de vuelta al estado de Feiyun. El control de Lu Qin sobre Raynor Shin duraría un mes a la vez. Durante este tiempo, siempre que no representaran una gran amenaza para él, como ordenarle que se suicidara o hacer algo que no le gustara, no tenían que preocuparse demasiado de que saliera de allí. Control. De hecho, no era muy exacto describirlo como control. En esencia, el efecto que Lu Qin había creado era una pista. Si no se sometían, morirían. Si Lu Qin no le hubiera dado la sugerencia mental, todavía existía la posibilidad de que Lan Nuoxin eligiera morir en lugar de someterse. Sin embargo, bajo la sugerencia mental de Lu Qin, su miedo a la muerte había suprimido su resistencia psicológica de someterse y traicionar al país Wu. Para poder insinuar el éxito, la falla en el corazón de Lan Nuoxin fue naturalmente un factor muy importante. Otro punto importante fue que Lu Qin lo había derrotado en un instante. Había estado congelado durante 2 días y casi había muerto congelado. La sensación de entrar en contacto directo con la muerte era en realidad más importante. Sin estos defectos psicológicos, no sería demasiado difícil para Lu Qin destruir y matar a un adepto al Dharma con sus técnicas espirituales. Sin embargo, era básicamente imposible para él controlar perfectamente cada palabra y acción de un adepto al Dharma. Lu Qin fue más paciente y cauteloso cuando se trataba de Lan Nuoxin. Durante este lapso de tiempo, el trato que le dio a Raynor no fue malo. Se le otorgó una posición oficial en Greatian, y también se le dieron todo tipo de recursos de cultivo y otras cosas. Todas estas cosas sumadas cambiaron gradualmente el corazón de Raynor Shin durante un largo periodo de tiempo. Anuncios de Put Future. Ahora, lentamente comenzaba a sentirse menos resistente a seguir a Lu Qin. En este punto, Lu Qin también sintió que era hora de hacer uso de este experto en Dharma. Esta vez, Lu Qin lo había llamado de regreso de su recorrido turístico porque quería comenzar a asignarle tareas. Esta supuesta misión debe ser obtener fragmentos de tiempo. Definitivamente no era posible para Raynor tratar directamente con un fragmento de tiempo de 6 estrellas. Con el nivel de fuerza de Lan Nuoxin, si no pudiera formar un pequeño equipo de adeptos al Dharma, sus posibilidades de éxito serían terriblemente bajas. Sin embargo, no debería ser un problema para él liderar un equipo para obtener fragmentos de 5 estrellas. Lan Nuoxin no rechazó esto. Durante este periodo de tiempo, había oído hablar del fragmento de tiempo y sabía que sería beneficioso luchar contra él. Además, un fragmento de tiempo de 5 estrellas no representaría una gran amenaza para él. Además, también traería 1 o 2 cultivadores de almas nacientes y así sucesivamente. Si actuaran juntos, no habría problema. Sin embargo, antes de irse, Lan Nuoxin también le dijo a Lu Qin algo más. Era principalmente una petición. Su familia y discípulos todavía estaban en el país de Wu. Ahora que se había sometido al reino Yan, todavía se sentía un poco culpable por el reino Wu. Pero no importa que, además de esta pequeña culpa, todavía tenía algunas preocupaciones. Esperaba poder traer a su familia, amigos y discípulos al reino Yan. Lu Qin no hizo ninguna promesa. No se atrevió a dar demasiadas garantías, pero dijo que haría todo lo posible. De hecho, con respecto al asunto de Lan Nuoxin, el reino Wu y el reino Yan ya se habían comunicado muchas veces. Sin embargo, lo incómodo de este asunto fue que la nación Wu no pudo definir las acciones de Lan Nuoxin. ¿Dijo que lo había traicionado y huido? En esencia, sí. A pesar de que el alma de Lu Qin lo había insinuado, solo por una acción, de hecho fue una traición. Sin embargo, él era el único adepto al Dharma en el país de Wu. Si fue juzgado como un traidor, no había forma de tratar este asunto. En esencia, lo que más esperaba el reino Wu era que Lan Nuoxin regresara. Como todavía quería que ella regresara, no podía tratarlo como una traición.
Pero si era un cautivo. Eso no parece correcto. Vino aquí voluntariamente, Yingluo. Lo más aterrador de este incidente fue que el estado de Wu había perdido a su único adepto al Dharma, Lao Ai. La razón por la que solo había 9 grandes imperios inmortales era por su fuerza. El aspecto más importante de la fortaleza de un país eran sus cultivadores de alto nivel. Su único poder de Dharma se había ido y estaban en una situación muy peligrosa. Al noreste del estado de Wu estaba el estado de Qi, y al norte estaba el estado de Wei. Estas dos direcciones todavía estaban bien. El reino Wei solía ser muy poderoso y tenía un fuerte sentido de expansión. Sin embargo, en la guerra hace más de 10 años, Yan y Qi los derrotaron gravemente. Un caos demoníaco a gran escala estalló en su país. Esta ola de ataque había dañado en gran medida su vitalidad y ni siquiera ahora se habían recuperado por completo. En cuanto al estado de Qi, se cambió el emperador. Sin embargo, el país Chu en Occidente era un país legítimo y poderoso. Además, más al norte, la presión del reino Yan también fue muy aterradora. Y en este momento, no podía retroceder. El estado de Chu había tratado de sondear al estado de Wu en los últimos meses, pero el estado de Wu había tomado represalias con una actitud muy dura. Lu Qin todavía estaba prestando atención a los asuntos que habían sucedido entre los reinos de Wu y Chu. En su mente, tenía un plan para unificar el mundo, y el país de Wu podría ser la primera parte. Este plan era extremadamente ambicioso y tenía un gran apetito. Hablando lógicamente, tenía que estar bien planeado. Sin embargo, no tenía tanto tiempo. Anuncios de Put Future. No puedo esperar más, tengo que darme prisa, Yingluo. 10 años, en 10 años nos tragaremos a Wu Wei. 10 años no era mucho tiempo para el mundo del cultivo. Sin embargo, las cosas que habían sucedido en los últimos 10 años y los cambios que habían ocurrido parecían tener la intención de cambiar el mundo. Dentro del reino Yan, se estaban construyendo colegios oficiales de cultivo de varios tamaños. Tal instalación no era única en el mundo del cultivo, pero al menos no era común. Pero, de hecho, en la antigüedad, los colegios de cultivo eran bastante comunes. Lu Qin sospechó que esto podría haber sido algo que Luruan había creado después de aprovechar la experiencia de su vida anterior. Lu Qin había indicado que la academia de cultivo en el reino Yan era, en esencia, una forma de cultivo elemental. Las cosas que se enseñaban eran en realidad más superficiales y básicas. Sin embargo, el cambio más importante fue que los civiles podían ingresar a la escuela. Si esto pudiera hacerse, aumentaría enormemente el número de cultivadores. En el pasado, si un cultivador quería hacerse un nombre, la mayoría de ellos pasaban su legado a través de su familia o secta. La familia y la secta aquí era un concepto muy amplio. Esto incluía a algunas familias pequeñas con solo unos pocos o incluso una docena de jóvenes cultivadores. Aunque estas pequeñas familias y sectas eran pequeñas en número y débiles en fuerza, debido a su gran número, la cantidad de cultivadores que habían cultivado no era pequeña. Además, una gran parte de ellos procedían de cultivadores errantes. La calidad de los cultivadores rogue era aún más desigual. Era innegable que había algunos genios entre ellos, o aquellos que tomaron caminos muy inusuales, pero en general, este grupo tenía una gran cantidad de personas, pero la calidad era muy baja. La mayoría de los cultivadores itinerantes procedían de algunas herencias dispersas e inferiores que habían obtenido por casualidad, o herencias de maestro y discípulo. En general, el mundo de cultivo original había sido de muy bajo nivel e ineficiente en el cultivo de cultivadores. En el pasado, la razón por la cual no se pudieron abrir los colegios de cultivo, o más bien, una gran cantidad de civiles no tuvieron la oportunidad de emprender el camino del cultivo, en realidad se debió a un factor sustancial. Lo más importante era que no tenían suficientes recursos. Incluso con el método de cultivo actual de baja eficiencia, la gran cantidad de cultivadores producidos aún tenían que luchar entre sí por un poco de recursos de cultivo. Esto hizo que la atmósfera de todo el mundo de cultivo fuera muy sangrienta. Si el número de cultivadores aumentara aún más, ¿cómo podría todo el mundo de cultivo permitirse apoyarlos con recursos? Pero ahora era diferente. El cambio más directo fue que después de que se recuperó la fuente de la cerradura mundial, se restableció el poder de todo el mundo. Los recursos necesarios para que los cultivadores cultivaran eran mucho menores que antes. Esto no era tan obvio para los cultivadores de alto nivel, pero era una historia diferente para los cultivadores de bajo nivel. Muchas personas con raíces y talentos espirituales mixtos tardaron mucho menos tiempo en llegar a la etapa de refinación de ki que antes, y no necesitaron ningún recurso o material especial.
Por otro lado, la manifestación menos directa de esto fue que los recursos disponibles para todo el mundo de cultivo habían aumentado. La recuperación del poder mundial había producido sutilmente algunos cambios. Por ejemplo, la misma mina de piedra espiritual produjo más piedras espirituales que antes. Muchas hierbas espirituales tardaron menos tiempo en madurar. Al mismo tiempo, crecían más fácilmente y no eran tan delicados. Sus efectos medicinales eran aún mejores. En la naturaleza, la probabilidad de recolectar algunos tesoros naturales también aumentaría. El consumo de recursos de un solo cultivador sería menor. Los recursos producidos por todo el mundo habían aumentado. Con estos dos factores combinados, el número y la calidad de los cultivadores que podrían cultivarse en todo el mundo del cultivo aumentarían naturalmente. Además, fue un aumento sustancial. Este fue solo el efecto de desbloquear la fuente de 2 sellos mundiales. Si Lukin desbloqueara más sellos mundiales en el futuro, estos efectos serían cada vez más intensos. Tal vez, el mundo entero realmente volvería lentamente a ser como era en los tiempos antiguos. Por supuesto, si quería acelerar este proceso, tendría que fortalecer el nivel de gestión y gobernanza. El reino Ian había establecido estos colegios de cultivo en varios lugares como un intento. A una gran cantidad de plebeyos que ingresaron y eran aptos para el cultivo se les enseñaría algunos conocimientos básicos de cultivo. Aquellos con cierto nivel de talento aparecerían en 1 o 2 años. Por supuesto, el nivel de educación y las condiciones de estas universidades de cultivo eran regulares. Sin embargo, no importaba. Mientras jugara un papel principal en la selección y el cultivo, fue suficiente. El departamento oficial de la gran dinastía Ian reclutaría personas de estos colegios de cultivo. Aquellos con estándares promedio eran aún más confiables que los mortales que no tenían ninguna habilidad de cultivo. Después de todo, después de pisar el camino de la cultivación, eran mucho mejores que la gente común con una mente clara y llena de energía. Entre ellos, los que se desempeñaban mejor podían recibir entrenamiento oficial. Al mismo tiempo, algunas sectas oficiales y familias reconocidas por el gobierno también podían elegir entre ellas a estudiantes destacados, convertirse en discípulos o convertirse en personal supernumerario de la familia. En resumen, dentro de 10 años, el país de Ian había establecido un sistema de selección y capacitación de talento de este tipo. 435 Capítulo 357. El cielo azul, el aire fresco, los callejones moteados de Yanjin, las bicicletas de la marca Phoenix que pasan y la gente en los años 80. La escena frente a él era tan familiar, pero tan extraña. Sukan bajó la cabeza y se miró las manos. Eran rubios y jóvenes, sin ningún signo de envejecimiento. Eran tan jóvenes. Esto es. Sukan abrió la boca con gran dificultad. Su garganta se movió y tragó saliva. Auge. Hubo una explosión en su cabeza, como si el caos hubiera estallado. Huele. La cabeza de Sukan se estaba partiendo y estaba a punto de explotar. Se puso en cuclillas y se sostuvo la cabeza con las manos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus globos oculares sobresalían como si estuvieran a punto de explotar. ¡Ah! Dejó escapar un rugido bajo como una bestia. Hoy es 8 de junio de 1979. Después de un momento, Sukan dijo en voz baja con dificultad. Estoy renaciendo. El cuerpo de Sukan tembló ligeramente cuando levantó la cabeza. El color escarlata en sus ojos se disipó y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. ¿Cómo es eso posible? Él estaba sorprendido. Había renacido y regresado al verano de 1979. Este cuerpo era suyo. ¿No significa eso que la familia Su? ¿Qué? Sukan se sorprendió de repente. La familia Su no se cayó sin la partida del viejo maestro, y sigue siendo una de las principales familias de Yanjin. El viejo maestro todavía está sano. Papá. Sukan de repente pensó en ese hombre. Cuando cayó la familia Su, ocurrió un accidente y él falleció. En esta vida. Sukan apretó los dientes. Definitivamente no permitiré que algo así vuelva a suceder. Debo cambiar todo esto. Gruñó. Por suerte, no había nadie alrededor. De lo contrario, en esta era, Sukan definitivamente sería arrestado y arrojado al centro de detención. En este distrito, siempre que hiciera una llamada telefónica, el oficial del distrito vendría personalmente a disculparse con él. Sin embargo, Sukan no quería que esto sucediera. Sukan respiró hondo. En este renacimiento, no puedo ser como la vida anterior. Los ojos de Sukan se abrieron ligeramente, revelando una mirada aguda, como un águila. En su vida anterior, fue el tercer joven maestro de la familia Su, una de las principales familias de Yanjin.
Tenía innumerables seguidores. Desafortunadamente, después de que cayó la familia Su, esos sinvergüenzas casi desaparecieron, y no mucha gente todavía lo miraba a los ojos. ¿Carrera profesional? ¿O ir al extranjero? Sukan dijo en voz baja. Basado en las décadas de recuerdos de su vida anterior y la creciente economía doméstica, Sukan sintió que podía ocupar un puesto alto. Sukan estaba seguro de que aunque no pudiera llegar a la cima, no lo estaría haciendo muy mal si no cometía un error. Pero... no. Sukan negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, ese tipo de engaño tiene todo tipo de restricciones. No va con mi personalidad. En cuanto a ir al extranjero, por supuesto que no. Su puede pensar. Momento y dijo, en los negocios. De repente, este pensamiento pasó por su mente como una estrella fugaz. Atravesó el cielo e iluminó toda su mente. Sukan se despertó de repente. Si fuera un hombre de negocios, podría estar entre bastidores y controlar todo, viendo pasar el viento y las nubes, el viento barrer y la lluvia caer. Podía controlar todo en el negocio. En cuanto a su carrera. No está mal desear que tu padre se convierta en un dragón. La esquina de los ojos de Sukan se elevó, revelando un arco muy hermoso con un toque de maldad. Todo su cuerpo exudaba un aura fría y distante. ¿Ayuda al padre a convertirse en el jefe, o dirige a toda su familia? Sukan se burló. En la familia Su, además del viejo maestro, también estaba su tío mayor, que ya era un oficial de rango 2. El hermano mayor de su tío mayor, por otro lado, tenía menos de 30 años, pero ya había sido un rango 4 durante 2 años. No era imposible para él ser ascendido a un alto cargo en el futuro. Además, su padre todavía estaba por aquí. Sukan no creía que, con el apoyo de su propia familia, su padre, que ahora era subjefe de tercer rango de un departamento, no pudiera ascender. Mientras pensaba en esto, todo se aclaró frente a él. ¿Qué tengo que hacer? Sukan pensó en el negocio. Él gimió. Sukan se dio cuenta de repente de que aún quedaban al menos 20 años antes de la llegada de la era doméstica de Internet. Comercio electrónico. Pago electrónico. Economía compartida. Medios de comunicación social. Un portal. Sector inmobiliario. FCK. Joder. Supo de maldito. Estos modelos de negocios que podían generar mucho dinero estaban muy lejos de 1979, cuando China acababa de abrirse. Fue hace al menos una década o incluso hace 30 años. Y... Sukan estaba a punto de llorar. ¿Existe tal manera de atormentar a la gente? Sukan quería llorar pero no tenía lágrimas. Si esperaba hasta entonces para desarrollar varios negocios, sería demasiado tarde. Podría ser que pudiera comprar algunos terrenos en el segundo anillo y esperar hasta el auge inmobiliario para convertirse instantáneamente en un hombre con un patrimonio neto de miles de millones. ¿Quién podría darse el lujo de esperar? Sukan respiró hondo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una gran suma de dinero de 1979. Más de 300 yuanes. Anuncios de Put Future. 300, dijo. Sukan miró el dinero que era más de 10 yuanes. Tenía muchas ganas de llorar. El hombre más rico del mundo futuro en realidad solo tenía 300 yuanes en este momento. ¿Qué podía hacer? El cielo azul, el aire fresco, los callejones moteados de Yanjing, las bicicletas de la marca Foix que pasan y la gente en los años 80. La escena frente a él era tan familiar, pero tan extraña. Sukan bajó la cabeza y se miró las manos. Eran rubios y jóvenes, sin ningún signo de envejecimiento. Eran tan jóvenes. Esto es. Sukan abrió la boca con gran dificultad. Su garganta se movió y tragó saliva. Auge. Hubo una explosión en su cabeza, como si el caos hubiera estallado. Huele. La cabeza de Sukan se estaba partiendo y estaba a punto de explotar. Se puso en cuclillas y se sostuvo la cabeza con las manos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus globos oculares sobresalían como si estuvieran a punto de explotar. ¡Ah! Dejó escapar un rugido bajo como una bestia. Hoy es 8 de junio de 1979. Después de un momento, Sukan dijo en voz baja con dificultad. Estoy renaciendo. El cuerpo de Sukan tembló ligeramente cuando levantó la cabeza. El color escarlata en sus ojos se disipó y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. ¿Cómo es eso posible? Él estaba sorprendido. Había renacido y regresado al verano de 1979. Este cuerpo era suyo. ¿No significa eso que la familia Su? ¿Qué? Sukan se sorprendió de repente. La familia Su no se cayó sin la partida del viejo maestro, y sigue siendo una de las principales familias de Yanjing. El viejo maestro todavía está sano.
Papá. Sukan de repente pensó en ese hombre. Cuando cayó la familia Su, ocurrió un accidente y él falleció. En esta vida. Sukan apretó los dientes. Definitivamente no permitiré que algo así vuelva a suceder. Debo cambiar todo esto. Gruñó. Por suerte, no había nadie alrededor. De lo contrario, en esta era, Sukan definitivamente sería arrestado y arrojado al centro de detención. En este distrito, siempre que hiciera una llamada telefónica, el oficial del distrito vendría personalmente a disculparse con él. Sin embargo, Sukan no quería que esto sucediera. Sukan respiró hondo. En este renacimiento, no puedo ser como la vida anterior. Los ojos de Sukan se abrieron ligeramente, revelando una mirada aguda, como un águila. En su vida anterior, fue el tercer joven maestro de la familia Su, una de las principales familias de Yanjin. Tenía innumerables seguidores. Desafortunadamente, después de que cayó la familia Su, esos sinvergüenzas casi desaparecieron, y no mucha gente todavía lo miraba a los ojos. ¿Carrera profesional? ¿O ir al extranjero? Sukan dijo en voz baja. Basado en las décadas de recuerdos de su vida anterior y la creciente economía doméstica, Sukan sintió que podía ocupar un puesto alto. Sukan estaba seguro de que aunque no pudiera llegar a la cima, no lo estaría haciendo muy mal si no cometía un error. Pero... no. Sukan negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, ese tipo de engaño tiene todo tipo de restricciones. No va con mi personalidad. En cuanto a ir al extranjero, por supuesto que no. Su puede pensar. Momento y dijo, en los negocios. De repente, este pensamiento pasó por su mente como una estrella fugaz. Atravesó el cielo e iluminó toda su mente. Sukan se despertó de repente. Si fuera un hombre de negocios, podría estar entre bastidores y controlar todo, viendo pasar el viento y las nubes, el viento barrer y la lluvia caer. Podía controlar todo en el negocio. En cuanto a su carrera. No está mal desear que tu padre se convierta en un dragón. La esquina de los ojos de Sukan se elevó, revelando un arco muy hermoso con un toque de maldad. Todo su cuerpo exudaba un aura fría y distante. ¿Ayuda al padre a convertirse en el jefe, o dirige a toda su familia? Sukan se burló. En la familia Su, además del viejo maestro, también estaba su tío mayor, que ya era un oficial de rango 2. El hermano mayor de su tío mayor, por otro lado, tenía menos de 30 años, pero ya había sido un rango 4 durante 2 años. No era imposible para él ser ascendido a un alto cargo en el futuro. Además, su padre todavía estaba por aquí. Sukan no creía que, con el apoyo de su propia familia, su padre, que ahora era subjefe de tercer rango de un departamento, no pudiera ascender. Mientras pensaba en esto, todo se aclaró frente a él. ¿Qué tengo que hacer? Sukan pensó en el negocio. Él gimió. Sukan se dio cuenta de repente de que aún quedaban al menos 20 años antes de la llegada de la era doméstica de Internet. Comercio electrónico. Pago electrónico. Economía compartida. Medios de comunicación social. Un portal. Sector inmobiliario. FCK. Joder. Su puede maldito. Estos modelos de negocios que podían generar mucho dinero estaban muy lejos de 1979, cuando China acababa de abrirse. Fue hace al menos una década o incluso hace 30 años. Y... Sukan estaba a punto de llorar. ¿Existe tal manera de atormentar a la gente? Sukan quería llorar pero no tenía lágrimas. Si esperaba hasta entonces para desarrollar varios negocios, sería demasiado tarde. Podría ser que pudiera comprar algunos terrenos en el segundo anillo y esperar hasta el auge inmobiliario para convertirse instantáneamente en un hombre con un patrimonio neto de miles de millones. ¿Quién podría darse el lujo de esperar? Sukan respiró hondo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una gran suma de dinero de 1979. Más de 300 yuanes. 300, dijo. Anuncios de Put Future. Sukan miró el dinero que era más de 10 yuanes. Tenía muchas ganas de llorar. El hombre más rico del mundo futuro en realidad solo tenía 300 yuanes en este momento. ¿Qué podía hacer? El cielo azul, el aire fresco, los callejones moteados de Yanjin, las bicicletas de la marca Phoenix que pasan y la gente en los años 80. La escena frente a él era tan familiar, pero tan extraña. Sukan bajó la cabeza y se miró las manos. Eran rubios y jóvenes, sin ningún signo de envejecimiento. Eran tan jóvenes. Esto es. Sukan abrió la boca con gran dificultad. Su garganta se movió y tragó saliva. Auge. Hubo una explosión en su cabeza, como si el caos hubiera estallado. Huele. La cabeza de Sukan se estaba partiendo y estaba a punto de explotar. Se puso en cuclillas y se sostuvo la cabeza con las manos.
Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus globos oculares sobresalían como si estuvieran a punto de explotar. ¡Ah! Dejó escapar un rugido bajo como una bestia. Hoy es 8 de junio de 1979. Después de un momento, Sukan dijo en voz baja con dificultad. Estoy renaciendo. El cuerpo de Sukan tembló ligeramente cuando levantó la cabeza. El color escarlata en sus ojos se disipó y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. ¿Cómo es eso posible? Él estaba sorprendido. Había renacido y regresado al verano de 1979. Este cuerpo era suyo. ¿No significa eso que la familia Su? ¿Qué? Sukan se sorprendió de repente. La familia Su no se cayó sin la partida del viejo maestro, y sigue siendo una de las principales familias de Yanjin. El viejo maestro todavía está sano. Papá. Sukan de repente pensó en ese hombre. Cuando cayó la familia Su, ocurrió un accidente y él falleció. En esta vida. Sukan apretó los dientes. Definitivamente no permitiré que algo así vuelva a suceder. Debo cambiar todo esto. Grunó. Por suerte, no había nadie alrededor. De lo contrario, en esta era, Sukan definitivamente sería arrestado y arrojado al centro de detención. En este distrito, siempre que hiciera una llamada telefónica, el oficial del distrito vendría personalmente a disculparse con él. Sin embargo, Sukan no quería que esto sucediera. Sukan respiró hondo. En este renacimiento, no puedo ser como la vida anterior. Los ojos de Sukan se abrieron ligeramente, revelando una mirada aguda, como un águila. En su vida anterior, fue el tercer joven maestro de la familia Su, una de las principales familias de Yanjin. Tenía innumerables seguidores. Desafortunadamente, después de que cayó la familia Su, esos sinvergüenzas casi desaparecieron, y no mucha gente todavía lo miraba a los ojos. ¿Carrera profesional? ¿O ir al extranjero? Sukan dijo en voz baja. Basado en las décadas de recuerdos de su vida anterior y la creciente economía doméstica, Sukan sintió que podía ocupar un puesto alto. Sukan estaba seguro de que aunque no pudiera llegar a la cima, no lo estaría haciendo muy mal si no cometía un error. Pero... no. Sukan negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, ese tipo de engaño tiene todo tipo de restricciones. No va con mi personalidad. En cuanto a ir al extranjero, por supuesto que no. Su puede pensar. Momento y dijo, en los negocios. De repente, este pensamiento pasó por su mente como una estrella fugaz. Atravesó el cielo e iluminó toda su mente. Sukan se despertó de repente. Si fuera un hombre de negocios, podría estar entre bastidores y controlar todo, viendo pasar el viento y las nubes, el viento barrer y la lluvia caer. Podía controlar todo en el negocio. En cuanto a su carrera. No está mal desear que tu padre se convierta en un dragón. La esquina de los ojos de Sukan se elevó, revelando un arco muy hermoso con un toque de maldad. Todo su cuerpo exudaba un aura fría y distante. ¿Ayuda al padre a convertirse en el jefe, o dirige a toda su familia? Sukan se burló. En la familia Su, además del viejo maestro, también estaba su tío mayor, que ya era un oficial de rango 2. El hermano mayor de su tío mayor, por otro lado, tenía menos de 30 años, pero ya había sido un rango 4 durante 2 años. No era imposible para él ser ascendido a un alto cargo en el futuro. Además, su padre todavía estaba por aquí. Sukan no creía que, con el apoyo de su propia familia, su padre, que ahora era subjefe de tercer rango de un departamento, no pudiera ascender. Mientras pensaba en esto, todo se aclaró frente a él. ¿Qué tengo que hacer? Sukan pensó en el negocio. Él gimió. Sukan se dio cuenta de repente de que aún quedaban al menos 20 años antes de la llegada de la era doméstica de Internet. Comercio electrónico. Pago electrónico. Economía compartida. Medios de comunicación social. Un portal. Sector inmobiliario. FCK. Joder. Su puede maldito. Estos modelos de negocios que podían generar mucho dinero estaban muy lejos de 1979, cuando China acababa de abrirse. Fue hace al menos una década o incluso hace 30 años. Sukan estaba a punto de llorar. ¿Existe tal manera de atormentar a la gente? Sukan quería llorar pero no tenía lágrimas. Si esperaba hasta entonces para desarrollar varios negocios, sería demasiado tarde. Podría ser que pudiera comprar algunos terrenos en el segundo anillo y esperar hasta el auge inmobiliario para convertirse instantáneamente en un hombre con un patrimonio neto de miles de millones. ¿Quién podría darse el lujo de esperar? Sukan respiró hondo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una gran suma de dinero de 1979. Más de 300 yuanes. 300, dijo.
Sukan miró el dinero que era más de 10 yuanes. Tenía muchas ganas de llorar. El hombre más rico del mundo futuro en realidad solo tenía 300 yuanes en este momento. ¿Qué podía hacer?